Bueno, poner película. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. ¿Andan por ahí? Sí, profe.
Muy bien, buenas noches, vamos a empezar. Entonces, ya vamos a revisar la ecuación de Van der Waals, ¿no? En términos de la fugacidad. Pues vamos a empezar. Bueno, de ahí rápidamente, para desglosar la estructura de la ecuación de Van der Waals, pues recordamos que esa es la ecuación que vimos la clase pasada, ¿no? Estuvimos revisando y es a la que llegamos. Entonces, tenía un término para la corrección del volumen, que tenía la corrección del covolumen y el término de interacción molecular, ¿no? Que habíamos comentado que el A es el término de interacción, o el coeficiente más bien de interacción molecular, y el B al cuadrado, pues está representando en teoría la interacción entre dos moléculas. ¿Cuáles? Pues quién sabe, nada más sabemos que son dos moléculas las que están interaccionando. Y de todas maneras, aunque lo supiéramos, no podríamos seguirlas, entonces nos quedamos con la idea de que es la relación del coeficiente de interacción molecular entre dos moléculas. Entonces, si nosotros desarrollamos un poquito esta expresión de la ecuación de Van der Waals y la reducimos un poquito, es decir, realizamos que generamos nada más una fracción, pues tendríamos que hacer el procedimiento cruzado, ¿no? Este lo multiplicamos por este lo multiplicamos por este y después los dos denominadores, ¿no? Para generar el común denominador. Obviamente les da este procedimiento, expresión. De aquí, lo que se va a hacer es tomar este coeficiente que aparece acá abajo, el denominador, está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces lo vamos a pasar multiplicando a P. Y ahí está. Y lo que hacemos ahorita nada más es desarrollar, ¿no? P por B al cuadrado, por B, menos P por B al cuadrado. Y desarrollamos también estos factores del lado derecho y del lado, en general, de todos. Entonces, al momento de desarrollarlos precisamente, pues nos queda esta expresión. Pasamos todos los términos del lado izquierdo. Obviamente se va a pasar con signo negativo, este positivo y este negativo. Entonces va a dar precisamente esa expresión. Reacomodamos los términos semejantes. En este caso tenemos solamente uno con dependencias en volumen al cubo. Tenemos dos en dependencias con volumen al cuadrado. Una con B lineal y un término constante, ¿no? Entonces reacomodamos los coeficientes en términos de los comunes, que sería factorizar de estos dos el B al cuadrado. Y lo que nos va a quedar es esta expresión, que es la ecuación de Van der Waals, expresada de forma cúbica respecto al volumen. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar el volumen, ¿no? Esa es una de las formas. Ahora, esta no es la clásica que aparece en la mayoría de los libros, al menos no en los actuales, ¿no? Porque en realidad es a veces más conveniente realizar este proceso por medio de una inicialización. Muchas de las veces, pues este cálculo, si lo tenemos que realizar por medio manual, pues lo metemos a la calculadora y ya nos obtenemos nosotros de alguna manera el volumen, o los volúmenes si es que tuviéramos una mezcla. Pero la realidad es que la mayoría de las formas están dirigidas a que esto se programe y entonces se prefiere dejarlo en términos del factor de compresibilidad, que es un dato un poquito más rápido de ajustar o de inicializar al menos, ¿no? Entonces de aquí nosotros tenemos que recordar que el coeficiente de compresibilidad o el factor de compresibilidad, Z, es igual a la razón del volumen del gas real respecto a la del gas ideal. Y hemos comentado que pues también es este factor, ¿no? Que viene de la ecuación de los gases ideales corregida con la Z, que es el factor de compresibilidad. Entonces aquí lo que hacemos es despejar precisamente al volumen. Ahí está. Y lo sustituimos en todas sus formas. Es decir, si necesitamos sustituir a B al cubo, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos todos los términos al cubo, ¿no? Si los queremos hacer al cuadrado, pues todos los términos al cuadrado, el lineal pues lo sustituimos tal cual y ese se queda así normal, ¿no? Entonces ustedes realizan esa sustitución y hacen un poquito el álgebra. Van a llegar precisamente a esta expresión.
¿Cuál es el detalle? Pues aparecen dos coeficientes. Este, que es la relación del coeficiente del covolumen con una relación PBT, bueno, PRT, y el otro coeficiente de interacción molecular que también tiene una estructura PRT. Entonces, en ese sentido se puede generalizar. En vez de tener esos coeficientes aquí, lo que podemos hacer es simplemente renombrarlos y llamarles este A mayúscula y este B mayúscula, A mayúscula y el de acá B mayúscula. Entonces nos damos cuenta que precisamente si juntamos estos con estos, nos va a dar precisamente ese término multiplicativo, ¿no? Entonces tenemos también a B, que es el coeficiente B por una P, por una R y por una T, y tenemos el coeficiente A que también lleva una P, y los otros dos cuadráticos, ¿no? Para darnos el cúbico, cúbico y el cuadrado. Entonces se puede generalizar el último como la multiplicación de esos dos coeficientes. Entonces este proceso se hace un poquito más eficiente, al menos en términos de cálculo. Porque ese coeficiente A y ese coeficiente B se pueden escribir en términos de las propiedades reducidas, ¿no? De la presión y temperatura reducida, de modo que quede una expresión rápidamente de evaluar, que es ese. Entonces, si tienen ahí sus datos de las clases pasadas, ¿cuánto vale la presión reducida y cuánto vale la temperatura reducida? Creo que punto 2 la presión reducida y punto 96 la temperatura reducida, ¿no? ¿En cuánto les daría A y B? Me indican cuando tengan el resultado de A. Pero puedes subir un poquito su pantalla, es que no acaba de copiar. El valor de A es 0.091. 55 y algo. 55, 27, 34. Sí. Perfecto. El valor de B. 0.026, 04, 16. Ok. Ahí están. Entonces ya tenemos precisamente esos términos y esos ya se pueden evaluar directamente en la ecuación cúbica, ¿no? Entonces si nosotros lo evaluamos ahí, precisamente vamos a obtener esta expresión, ¿no? Aquí valdría todavía realizar esta resta, ¿no? Del valor de B, que es este, más 1, más 1, me equivoqué de signos, más 1. Que obviamente pues está difícil la suma, pero ahí está. Digo, para no dejarlo así tan directo. Pues eso se puede generar hasta resolver con la calculadora, ¿no? Nada más que se abra mi calculadora.
Ahí está. Entonces copiamos los valores, nos da en el primer término menos punto, el primer coeficiente es 1, 1.02604, 0.09, 15 y menos 2.38. Ahí está. Y pues eso se puede resolver en la calculadora, ¿no? Vamos a la sencillita. Pues, ¿cuál es el proceso? Pues simplemente ponemos la ecuación primero, ¿no? Alfa, y, alfa igual. Y lo que hacemos es escribir los coeficientes, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos el primer coeficiente, sería nuestro x al cubo. Bueno, aquí tenemos que meterle x en vez de z porque todos los algoritmos lo resuelven en términos de x, ¿no? Yo creo que la mayoría tenemos esta calculadora así sencillita. Y una graficadora, pues de ahí directamente se los da con una función. También de repente tienen el solucionador, meten la ecuación igual, también está bien. Si no, pues lo metemos con el solver, ¿no? Y es igual al primer término al cuadrado. Después el siguiente término dice que es de menos 1.026. 1.026 1836 por, en este caso sería z al cuadrado, aquí lo tenemos que poner como x al cuadrado, más, el siguiente coeficiente era de 0.09, 1540, 31, 2, por el término de la z, que en este caso representa la x, menos el último coeficiente, que es de 2.39, 6854, 6854, por 10 a la menos 3, ahí está. Entonces simplemente lo que hacemos es meter la expresión, ¿no?, que obtuvimos. Ahí está. Y resolvemos, ¿no? Le ponemos Shift, Solve, y les pregunta un valor de y. Se supone que nosotros estamos buscando raíces de esa función, por lo tanto, pues nuestra y tiene que valer 0, ¿no? Porque eso es lo que vale en una raíz. Entonces aquí nada le confirmamos que pues es un 0. Ahí está. Nos va a pedir un dato de inicialización de x. Ahora, ¿cuál es el detalle? Acuérdense que la expresión es la cúbica. O sea, nosotros estamos expresando una cúbica en términos del factor de compresibilidad. ¿Cuál es el detalle en este caso? Bueno, debemos recordar que precisamente cuando un sistema se comporta como gas ideal, ¿cuánto va a tender a tener el valor de la z? 1. 1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es precisamente aproximar que el valor de z para un gas, o para ese sistema, en el caso que estamos buscando gas, pues nuestra z la vamos a inicializar con 1. Si fuera un líquido, que no es el caso, pues le inicializamos con un valor un poco más pequeño, generalmente lo común es 0.1. Recordando que precisamente los valores de compresibilidad de los líquidos son pequeños porque ya están ligeramente comprimidos, ¿no? En el caso de un gas, recordamos que el término de un gas ideal, pues tiende a ser generalmente de la unidad. Entonces, ese sería el dato que en general convendría utilizar como dato de inicialización. Entonces, me regreso a ver si no se apagó mi calculadora. Ahí está. Entonces, lo que decimos es que inicialice con 1. Entonces, le damos 1 y le damos igual. Ahí está. Sí, ya le dije que nos diera igual. Muy bien, entonces le damos... Ay, ahora que escribí mal. Ahí está, lo recupero. ¿Qué escribí mal? A ver, X.
Ok, a lo mejor lo que sucede es que estamos muy cerca del gas ideal, ¿no? Entonces, le damos otra vez Shift, Solve, le volvemos a dar 0 para el valor de Y, y miren, ya está. Nos da un valor de la X de 0.9305. Yo me da .9303. ¿No hay problema, profe? No, acuérdense que va a depender de los valores que nosotros metemos, ¿no? Digo, yo, si te han dado cuenta, pues tiendo mucho a meter muchos coeficientes, pero porque voy checando las operaciones, ¿no? Pero, pues, con que tomamos unas 4 cifras, pues, estaría bien. Ahora, si ustedes recuerdan las veces pasadas, pues nos han dado términos muy similares, ¿no? En el caso del primer coeficiente, bueno, en el caso de las tablas, nos había dado de 0.9199, casi 0.92, ¿no? Y después, en el primer coeficiente virial, el resultado nos había dado de 0.9227. El dato del segundo coeficiente virial nos dio de 0.9128 y en el caso de Van der Waals nos da de 0.93. Obviamente hay una diferencia entre cada uno de ellos porque pues el método es diferente, ¿no? Pero tiene que tender a lo mismo. Entonces es muy distinto a que nos dé de 0.919 a 0.93, casi cerrado, si se dan cuenta. Entonces estamos desde casi 0.02 de diferencia a que hubiera una diferencia de 0.5 o 0.4, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos un poquito las decimales o utilizamos diferentes decimales o truncamos diferente, no importa, no nos va a dar valores muy similares. Ahora sí se dan cuenta en realidad, si nosotros dejamos de por fuera todas las deducciones de todas las ecuaciones, de hecho la ecuación de la fugacidad de Van der Waals ya se las había mandado, ¿no? Sí, profe. Entonces, si nosotros nos olvidamos de todo eso, pues pues básicamente se da cuenta que al menos en ese punto del curso al menos, pues el cálculo de los coeficientes de fugacidad se vuelve un método meramente numérico, ¿no? O sea, la parte difícil en realidad es deducir las ecuaciones y se acabó. Ahora, para serles sincero, yo les iba a pasar las deducciones, pero la verdad me dio mucha flojera pasarlo a limpio. Entonces, si quieren se las paso, miren, ahí están, se las escaneo y se las paso, pero la verdad pasarlas a limpio me dio una flojera terrible. Ahora, ¿qué pasó, profe? No, pues es mucho. Ahora me dio mucha flojera, entonces lo que puedo hacer es que les tomo unas fotos y se las paso. Y a ustedes lo pasan a limpio y me lo mandan mejor a mí. Aquí el único detalle que tenemos que ir siguiendo es de que, pues, en el caso de la ecuación cúbica de la factor de compresibilidad, pues está reportada en algunos libros, entonces lo único que tenemos que hacer es pues, ver que lleguemos a esa expresión. En el caso del coeficiente cuadrático de la expresión cúbica en el volumen, pues se dieron cuenta que realmente es pura álgebra. El que llevó un poquito de lata era el del coeficiente de fugacidad, pero ese ya se los pasé, ¿no? Entonces, realmente en esta ponencia, punto, todo lo que se queda es la estructura numérica, ¿no? Obviamente, en el caso del coeficiente del valor de mi factor de compresibilidad, pues muy probablemente, si se dan cuenta, solamente tenemos un solo valor. Ahora, si se preguntan por qué tenemos un solo valor, si se supone que nosotros tenemos una función cúbica, bueno, cuando vimos la ecuación de Van der Waals, que ustedes recuerdan que estábamos viendo en la campana, se había mencionado que precisamente nos da 3 puntos. La ecuación de Van der Waals, expresada en la expresión, en la estructura cúbica, está diseñada para que nos dé 3 valores. Cuando está expresada en el volumen, básicamente nos va a dar el volumen del líquido saturado, que va a ser el valor de las raíces más pequeñas expresada en el volumen. El valor del medio es el del espinodal, que pues, generalmente despreciamos, y el valor más grande, el más cercano a la unidad, es el valor del el factor de compresibilidad del gas. Entonces, en realidad, si nosotros nos preguntáramos, mande. ¿Sigue compartiendo el pizarrón o la calculadora?
Está la calculadora. Ah, ok, gracias. Sí, yo les preguntaba porque generalmente cuando ustedes le dan más iguales, debería darle las demás raíces. Pues la razón por la que no nos da más raíces es porque en la zona en la que yo había escogido inicialmente este de ejercicio, estamos en la zona de gas, ¿no? Entonces las otras raíces sí existen, pero tienen una parte compleja, la parte imaginaria, entonces obviamente esto nos manda el cuerno. Pero detalle comentábamos que la ecuación de Van der Waals, en su expresión cúbica, pues precisamente si es cúbica nos manda a que nos dé tres raíces, ¿no? Y esas tres raíces precisamente comentábamos corresponden a... ¿Dónde están? Corresponden precisamente a los datos de saturación y a la del espinodal. No recuerdo dónde dejé eso. ¿Quién sabe? Ah, ya sé, sí parece. Ay, creo que acá tengo otra, vamos a ver. Esa no es la que les había dado a ustedes, pero puede servir, ¿no? O sea, cuando estamos refiriendo a la curva de equilibrio, habíamos comentado que precisamente la ecuación cúbica, pues se curva precisamente lo suficiente, o la idea de que esa función sea cúbica es de que se esté torciendo en este punto. ¿Se acuerdan de ese? Fue la clase pasada precisamente. Vamos a ver si se puede, pues más o menos, sí. Pues la idea de la ecuación cúbica de Van der Waals, y bueno, en general casi todas las ecuaciones cúbicas, es que las tres raíces me van a estar representando, en el caso cuando están expresadas en el término de volumen, las raíces lo que nos van a dar precisamente son el valor de del vapor saturado, el volumen más grande que obtengamos, el volumen más pequeño va a ser el del líquido saturado, y el dato de en medio va a ser precisamente la curva del espinodal, que es precisamente la parte donde se curva la ecuación de Van der Waals, o en realidad cualquier ecuación cúbica. Entonces, esta en realidad no tiene un sentido físico, por eso siempre se desprecia. Pero la razón de que sea cúbica, reitero, es de que nos daría precisamente los valores de en el caso del volumen de los vapor y líquido saturado. Ahora, cuando está expresado en Z, pues nos da precisamente el valor más grande va a ser el factor de compresibilidad del vapor saturado, y el valor más pequeño el factor de compresibilidad del líquido saturado. Y el valor del medio, pues precisamente nos daría pues cuál es el valor intermedio que tendríamos que despreciar. Ahora, respecto al coeficiente de fugacidad. Bueno, aquí ya nos dio que el coeficiente, el factor de compresibilidad Z, que obtuvimos es igual a 0.9305 305 82, ¿no? Ahí está.
Y vamos sobre el coeficiente de fugacidad. Entonces, la ecuación del coeficiente de fugacidad, que ya viene buena en las hojas que les había mandado. Ahí sí viene el desarrollo, ¿no? Uy, para la obtención. Para esta expresión, pues ya tenemos el valor del coeficiente el factor de compresibilidad Z, ¿no? Necesitamos, sin embargo, también el valor del volumen. Pues, ¿qué hacemos? Nos regresamos a la definición, ¿no? El volumen, ya está, no es otra cosa más que pues, el despeje de la ecuación corregida de la ecuación general, o de los gases ideales en este caso, y aquí sustituiríamos los valores, ¿no? Entonces, en el caso del factor de compresibilidad, dijimos que su valor es de 0.930582. Nuestra R, por aquí la tenía. .314 por 10 a la menos 5 bar metros cúbicos sobre mol Kelvin. La temperatura pues es la del sistema que habíamos estado trabajando, que era la del 291.9552 Kelvin. Y eso sobre la presión, ¿no? Entonces la presión era de 14.748. 14.748 bar. Entonces, en el caso del factor de compresibilidad, pues esa es adimensional. Entonces, aquí serían bar, que se van con bar, los Kelvin que se van con Kelvin, y lo que nos quedan son metros cúbicos sobre volumen, ¿no? Entonces, si realizamos esa evaluación, pues precisamente el valor que vamos a obtener de volumen es de 1.5316 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por mol. Ustedes muy probablemente a lo mejor les dio un poquito diferente, ¿no? Pero reitero, eso se debe a que precisamente pues estamos ocupando de repente diferentes tipos de truncamiento, ¿no? O redondeo. Sí, está bien, profe. Ok. Y aquí pues simplemente lo que tenemos que hacer pues es sustituir concretamente esos valores. Entonces el valor de B pequeña. Este valor de B pequeña. Esos no los escribí, ¿verdad? Ah, sí que están. Entonces,
tanto para A como para B. Estas son las expresiones. Esas también se obtienen realizando unas derivadas sobre la ecuación de Van der Waals, ¿no? Lo que pasa es que hay un pequeño detalle, que es déjenme una vez lo checo. Y ahorita no lo desarrollamos porque sí es un proceso demasiado engorroso, pero a veces al menos conviene tenerlo en mente, porque es la única que se puede deducir. Les comentaba que en realidad Van der Waals es la única ecuación que tiene teoría detrás, entonces sería la última que podríamos deducir. ¿De dónde vienen A y B? Bueno, en el caso de A y B, lo que se tiene que hacer es pensar que si ustedes se dan cuenta, las dos expresiones están apuntaladas en el punto crítico. Entonces, si nosotros nada más vemos las puras expresiones ahí, ¿dónde estaban? Nos damos cuenta que tienen expresadas que A es un valor de una relación por la R, por la temperatura crítica al cuadrado entre la presión crítica. Y en el caso de B es un octavo por el valor de R por test de la temperatura crítica entre la presión crítica. Entonces, esos están generalizados sobre el punto crítico. ¿Cómo se obtienen? Pues de una manera relativamente sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente analizamos la gráfica. Habíamos comentado que precisamente esa gráfica ahí en esa línea verde, pues nos está representando precisamente la ecuación de Van der Waals, ¿no? Entonces, si yo le empiezo a recuperar, ¿sí me deja? No, me dejo. Si yo empiezo a subir, están conscientes que se empieza a curvar un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué va a pasar cuando llegue al punto crítico? En el punto crítico, la forma que esa función va a tener va a ser algo... Va a ser algo similar a eso en el punto crítico. ¿Qué es lo que se nota en el punto crítico? Si ustedes recuerdan, pues todo el tiempo dentro de la campana tiene más o menos esta forma, ¿no? Llega, toca la zona de líquido saturado, se vuelve recta en este sentido, llega al vapor saturado y vuelve a curvarse después. Entonces, lo mismo pasa en el punto crítico. Llega un punto donde la línea está recta, por así decirlo, se vuelve muy, muy pequeñita. ¿Cuánto valdría la pendiente aquí? En este punto, en el punto crítico, para ese tipo de función. Ustedes se dan cuenta, aquí tiene una pendiente decreciente, pendiente decreciente, pendiente decreciente. ¿Qué pasa aquí con la pendiente? ¿Cuánto vale aquí? Se vuelve 0. Se vuelve 0, después se vuelve a volver decreciente, decreciente, decreciente. Entonces, A y B resultan de agarrar la ecuación de Van der Waals y derivarla 2 veces sobre el punto crítico. O sea, literalmente agarrar la función y ponerse a derivar y sustituir todos los valores de presión y de temperatura que hay en la ecuación por datos en el punto crítico. Si uno desarrolla esa álgebra, precisamente se obtienen los valores de A y B, que son esos que les estoy mostrando ahorita. Entonces, en el caso de A, al evaluarlo, A tiene un valor de 3.6570 por 10 a la menos 6, y sus unidades son de metros sextos por bar por mol cuadrado.
Eso es para, en el caso de B, el valor que da es de 4.309472 por 10 a la menos 5. Y sus unidades son, acuérdense que es el covolumen, entonces tiene que tener unidades de metros cúbicos por mol. Aquí, de hecho, ya sustituye el valor de A, entonces nada más sustituye el valor de B. De hecho, se van a dar cuenta que en todo momento los términos del coeficiente de fugacidad tienen que ser adimensionales completamente. Entonces sustituye el valor de B. Y el valor del volumen, ¿no? Que en este caso ya lo habíamos sacado aquí. Aquí nos damos cuenta que precisamente las unidades son las mismas del covolumen y del volumen, entonces se van a eliminar ambas. Acá tenemos metros cúbicos sextos. Acá tenemos metros cúbicos 3. Acá tenemos metros cúbicos 3, nos dan metros cúbicos sextos. El cuadrado igual se va. Con mol. Aquí los moles. Acá abajo tenemos moles. Moles, y se van los cuadrados. Aquí me faltó poner los Kelvin. Los bar también se van. Ajá. Solamente queda Kelvin. No, queda este que está aquí dividiendo, de la R, con el que está aquí multiplicando. Entonces nos tiene que quedar todo adimensional. Porque todos los coeficientes de fugacidad son adimensionales. Y pues esto nos quedaría como que el logaritmo natural de phi, que es el coeficiente de fugacidad, sería de menos 0.06, 067301, 73, 067301, 14371. Digo, no tienen que ocupar tampoco tantos decimales, ¿no? Y de aquí pues nada, lo despejamos. Hay que aplicar ahí el exponencial, entonces sería el exponencial del coeficiente que acabamos de sacar acá arriba, ¿no? ¿Cuánto nos da? De 0.9349. 4913. Que está en el mismo orden más o menos que el de los pasados, ¿no? Entonces les voy a pasar las deducciones de la ecuación de Van der Waals, el desarrollo, y alguien me lo pasa limpio, ¿no? Me lo regresa. Sí, no se peleen, yo sé que alguno de ustedes lo hará. Entonces reitero, si uno se olvida de la parte
del desarrollo y de la obtención de las ecuaciones, pues en realidad todo al final se vuelve en un proceso totalmente numérico, ¿no? Que en este caso, pues por el momento es evaluativo. Ya cuando nos metamos a las cuestiones de equilibrio, entonces ya va a ser otra cosa, ¿no? Y es un proceso muy similar para todos los procedimientos que se hacen con Van der Waals. El mismo tipo de proceso se realiza para las demás ecuaciones, con Robinson, Soabe-Relix-Kwong, Patel-Tejas, si recuerdo. La de Benedict, Wirth, y Stalling es un poquito diferente, ya es un poquito más compleja. Pero al menos en esa parte de la fugacidad es casi pura aplicación numérica. A lo mejor en ese sentido sería conveniente que empezaran a hacer sus scripts para cuando tuviéramos que trabajarlo, ¿no? Porque ahorita van a ser parte de su examen y en el siguiente parcial van a hacer nada más para sacar un inciso, ¿no? Así como cuando en el kinder les enseñaban los números del 0 al 10 y después ya los tenían que estar utilizando y en la primaria los utilizaban para hacer sumas, restas y ahora las están haciendo sumas y restas todo el tiempo, ¿no? Algo así va a pasar con la fugacidad. Profe, entonces en los próximos exámenes vamos a poder ocupar programas en nuestra computadora. Pues ¿Ya si para quieren nada, el examen? si quieren nada más para corroborar sus datos, sí, pero en este punto sí lo tienen que hacer a mano, ¿eh? Ok. O sea, ahí la idea es de que pues vayan preparando para el siguiente parcial, que ya sacar eso la de ya, ¿no? Pero en este parcial sí lo tienen que desarrollar a mano. Digo, pueden ir haciendo para que cuando saquen sus resultados vean si están bien o no. Y la idea de medio de ir expresando todos estos ejercicios es que precisamente les ayuden a reproducir algún código. Pero puede ser ahorita en este punto hasta un Excel, ¿no? Y ahorita no se necesita que sea un programa muy sofisticado, ¿no? Ya para el siguiente curso, pues nos vamos a tener que recordar que, bueno, como ustedes ya están en tercero, cuando menos, pueden estar en tercero factorial, o sea, tercero, cuarto, quinto, sexto, dependiendo, ya llevaron herramientas computacionales, ¿no? Y métodos numéricos. Nada más herramienta. Bueno, ya con herramientas suficientes, ahí les enseñan MATLAB y ahí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces ya el siguiente curso, el siguiente parcial va a estar más aburrido en el sentido que vamos a tener que hacer cosas en MATLAB. Lo malo de Octave es de que se vuelve muy latoso para trabajar con él en estos puntos donde tenemos que utilizar, para no hacer demasiado código, pues conviene utilizar subrutinas que hagan las cosas rápido, y el problema es que algunas subrutinas, con el tiempo MATLAB se volvió grosero y ya no ya no son las mismas, ¿no? Pero en la medida de lo posible vamos a intentar que se salga todo con Octave MATLAB para poder trabajar. Y si no, pues muchas cosas las podemos hacer con la calculadora. También les puedo enseñar ahí a trabajar con el teléfono. Ya les había dicho, ¿no? Hay un programa que se llama WX Máxima, que se puede instalar en el teléfono. Bueno, se puede instalar en su computadora. Es gratuito, no hay ningún virus al descargarlo ni nada. Les permite hacer códigos muy, muy veloces. Y esos códigos se les modifica tantito al código y se pueden pasar al teléfono. Y hay una aplicación en el teléfono que también se llama Máxima. Entonces ahí los ejecuta nada más. Entonces, con el tiempo nadie nos vamos a dar cuenta que hasta el teléfono nos puede servir para realizar ese tipo de cálculos, ¿no? Que de hecho al final del curso la idea es de que no nada más resolvamos problemas de termodinámica, sino que aprendan también a generar sus códigos, porque pues los van a utilizar de todas maneras cuando lleguen a equilibrio químico, los van a volver a utilizar, y cuando lleguen a proceso de separación, otra vez los van a volver a utilizar, y cuando lleguen a balance de materia y energía en algunos cursos, dependiendo de con quién lo tomen, también lo van a volver a utilizar. Entonces la idea es que vayan generando sus herramientas. Calculadoras de 4,000 pesos. Pues ya, ahí depende con quién se metan. Si se meten con un profe fresa que les pida una computadora de 5 núcleos, pero no existen, profe, en el mercado nacional, pues sí hay un ASO de 8, ¿no?
No, pero están caras, pues ni modo. Ya ven que luego le están pidiendo 2 dispositivos para trabajar. Sí, para el examen nada más. Nada más para el examen. Entonces, miren, yo a mí lo general yo prefiero que no gasten nada. Vamos a estar utilizando las herramientas que tenemos a la mano. Digo, ahorita en la parte de las deducciones, pues sí, siento que es muy pesado para usted. En clase normal es pesado estarles deduciendo, pero como que es estar ahí como que en vivo reduce un poquito el estrés. Pero estar deduciéndolo aquí en la máquina, para empezar, para mí es mucho más trabajo por estar poniendo las divisiones y multiplicaciones y todo eso, ¿no? Para ustedes también es muy engorroso porque la pantalla a veces no da. Y si lo hago muy chiquito para que se medio vea, pues en algunos casos se hace tan chiquito que ya ni se ve. Entonces, por eso he optado por mandarles de repente cosas así en notas, en lo que se refiere a las deducciones, para que no nos tengamos que estar peleando con eso. Digo, lo malo es que también algunos están muy largos, a mí me da flojera pasarlos a limpio, ¿no? Pero vamos a intentar que en el medio de lo posible, las cuestiones de deducciones y todo eso, se las mande como apuntes, o al menos como datos que puedan pasar a limpio. Y ya para el siguiente parcial que nos tengamos que meter a las cuestiones numéricas, pues ya de a poquito vayamos construyendo los códigos, ¿no? Porque tampoco no es Y esos códigos pues tienen que correr en lo que haya. Si tienen una computadora, pues la computadora, pues, les reitero, hasta el Excel lo puede hacer. Si es Octave, creo que ahí se puede resolver sin tanto problema en este punto todavía, y podemos hacer código en Octave para que no descarguen MATLAB, que el problema no es de que MATLAB sea malo, lo que pasa es de que es muy pesado, incluso si lo trabajan online. Yo tengo 2 labs, por ejemplo, la chiquita que le llamo, nada, tiene 3 núcleos. Entonces, cuando empiezo a trabajar con MATLAB, incluso en la red, se hace tan lenta y se empieza a calentar. Entonces, es una lata. Y ya la otra, pues, pues casi no la saco. Pero luego, si yo quiero estar trabajando de lleno, pues no puedo estar trabajando en la computadora y con mi teléfono a un lado, ¿no? Entonces, la idea es de que pues, el teléfono también lo pongamos a trabajar un ratito. Como la mayoría de ustedes usan Android, pues ya. Y se ocupan iPhone, pues por lo que veo les alcanza para comprarse otro dispositivo, entonces pues ahí se lo compran, ¿no? 2 dispositivos. 2 dispositivos. Pero no, ahorita en general vamos a intentar trabajar con la máquina y con el teléfono. Digo, yo en el teléfono lo trabajé incluso en clase y es también muy óptimo para no estar cargando la lab, ¿no? Más si las clases son en ese horario, estar cargando con el lab en el transporte público, si es que a alguien le toca, es una fregadera, ¿no? Y uno se arriesga mucho. Entonces, en el teléfono, desde todas maneras, se los van a quitar si es que algo pasa, ¿no? Entonces, y no está tan caro. Y se puede esconder un poquito más, ¿no? Y cosas así. Entonces, la idea es ocupar lo que tenga a la mano y lo más rápido que se pueda. Entonces, de inicio, yo les sugiero que si tienen computadora para trabajar, y no la tienen que compartir en casa, pues empiezan a descargarle el programa, se llama WX Máxima. En un ratito les mando la liga, porque se tiene que descargar de la página de la fuente. Porque acuérdense que si lo empiezan a descargar otras páginas, aunque sea la fuente de Forge, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó que está el nombre de esa página. Bueno, debido al código fuente, tiene el problema de que pues les descargan también luego virus, ¿no? En cambio, si lo descargamos desde la página fuente del software, pues sale gratuito con respecto al virus, ¿no? Y les reitero, realmente se puede desarrollar por comodidad, se puede codificar todo en la computadora y uno nada más le tiene que modificar tantitito el código para poderlo mandar al teléfono y ejecutarlo. Y la idea es de que pues en el teléfono no ocupa tanta capacidad del software en el teléfono, entonces también se vuelve versátil. Entonces vamos a estar trabajando con la máquina, el teléfono y lo demás. Entonces les voy a mandar unos ejercicios entre hoy en la noche y mañana para que empiecen a resolverlos y les ayuden a preparar el examen, ¿no? Acuérdense que el examen está programado para el día, déjenme checo mis apuntes. Profe, va a crear otro grupo en Teams, ¿no? Otra clase. No, ya la creé, ahí les iba a comentar, hay algunos que no, no sé si notaron que ya di de alta un grupo ahí en Teams y dejé como primera actividad subir una identificación. Entonces ahí el problema es de que algunos no, o no han entrado a checar su Teams,
o tienen dos correos, ¿no? Se supone que ustedes ya deberían de tener el institucional y el normal, pero por ahí no sé si alguno tenga el guinda. Profe, ya Entonces, habíamos hablado de eso en la otra clase y nos pidió la lista de los correos sí, institucionales. ¿y ya me la mandaron? Ah, no sé. No, profesor, apenas se le iba a mandar porque algunos faltaban de mandar su correo. Bueno, entonces algunos ya están activos, ¿no? Porque de hecho algunos ya hasta subieron su identificación, pero hay otros que no. Entonces, en la medida de estos días, intenten subir sus identificaciones, los que falten, y si tengan acceso, y que no, pues me va avisando y los voy actualizando con los correos que me proporcione su compañera. Para que el examen se desarrolle, son el 2IB36, ¿no? Sí, Entonces la programamos para el 3 de noviembre, que sería el martes próximo, ¿no? sí, Entonces, después de pedir calaverita. exacto. Van a terminar con su calaverazo. Entonces, les voy a mandar esos ejercicios entre hoy y mañana para que los empiecen a desarrollar. Obviamente son los mismos temas que ya vimos, que son transformadas de Legend. Y incluso para Legend ya hicimos hasta una fórmula, ¿no? Las relaciones de Maxwell también están, entonces está Legend, está Maxwell, están los cálculos de los calores latentes de vaporización, que de eso sí hicimos también varios ejercicios, y ya más o menos estructuramos un código también en el ¿cómo se llama? En Excel, y lo hicimos a mano en teoría con los cálculos en Excel, ¿no? Y acuérdense, todo hay que hacerlo a mano por el menos en este parcial. Y lo último es lo de los coeficientes de fugacidad. Vimos con las tablas de Lee-Kessler, que están construidas con las correlaciones de Pitzer. Vimos la primera forma del coeficiente virial y la segunda forma, y vimos la de Van der Waals. Entonces, las otras formas del coeficiente de fugacidad, que son un poco más latosas, las vamos a dejar para el segundo parcial. Ya cuando tengamos nada más que evaluarlos, que son Penn Robinson, vamos a trabajar nada más con Penn Robinson y Suave, que son las que tienen unos coeficientes de los que vamos a hablar un poquito después, y los otros pues ya no son tan buenas. Y Patel Teja a lo mejor, aunque me da la impresión que Patel Teja no, es muy latosa. Y ya entonces nos meteríamos a esas cuestiones de equilibrio el siguiente parcial para dejar los sistemas multicomponentes en el tercero. Ya para entonces ya quiero pensar que ya tendríamos ya las herramientas como para empezar a hacer los códigos, ¿no? Y a meternos a sistemas de mezclas, interacciones moleculares y demás. Bueno, pues vamos a dejarla por el momento. Profe, Mande. mañana vamos a ver ejercicios en su clase, ¿no? No, mañana nada más les voy a mandar los ejercicios. Entre hoy y mañana les voy a mandar los ejercicios. Van a necesitar que los empiecen a desarrollar ustedes. Y conforme vaya habiendo dudas, me van preguntando. Pero mañana no tenemos clase, ¿o sí? En Sí, teoría mañana sí, sí. de 7 a 9. ¿A poco? Pero lo que pasa es que se supone que esta semana, como son de exámenes, no deberíamos de tener clases, pero pues esta semana tuvimos la de la pasada y esta. Pero la de mañana sí la vamos a dejar libre. Empiecen a hacer los ejercicios y conforme vayan saliendo dudas, pues empiezan a consultar. Algunos ejercicios también los voy a ir haciendo en hojas. Digo, me tardo mucho en estarlos pasando en computadora. Entonces me hace más fácil mejor hacerlos en hojas, los escaneo, se los mando y los van checando también. Porque si no, me tardo mucho en escribirlos en la computadora y hasta luego da flojera y ya ni los hago. Como estos, que los iba a pasar a limpio y ya me dio mucha flojera. Entonces se los escaneo y se los mando para que también los vayan siguiendo. Entonces, nos vemos el día martes. Hay que venir todos preparados para presentar el examen. Acuérdense ya de que haber subido la identificación. Hay que hacer todo en hojas blancas de preferencia. Todas tienen que ir firmadas y con su nombre. Y necesitamos que ese día sí se habilite en la cámara, ¿no?
Entonces, para que todo eso lo vayan contemplando. ¿Va a ser por Teams el examen, profe? No, el examen lo van a subir a Teams, pero la aplicación del examen se va a hacer aquí también por Jitsi, para que no haya tanto desgaste de recursos, en el sentido de red. Acuérdense que Teams jala mucha ancho de banda. Entonces, si de repente en nuestra casa tenemos o tienen mucha demanda, pues vamos a empezar a tener problemas de conexión y cosas. Y si alguien tiene que estar trabajando en su teléfono, en la tablet, eso se vuelve todavía peor. Entonces vamos a estar trabajando para el examen, o sea, se van a conectar con la cámara abierta en Jitsi, y cuando tengan que subir su archivo, lo suben a Teams. Ok. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Si nos surgen dudas con los ejercicios, le podemos mandar correo, ¿verdad, profe? Ajá, nada más que acuérdense que cuando me manden preguntas, consultas, acuérdense de la nomenclatura, consulta, su grupo consulta, y de preferencia tómale una foto a lo que están preguntándome, ¿no? Porque luego me preguntan de algún punto en específico, y pues ustedes saben dónde me están preguntando, pero yo no. Entonces tómale una fotito rápido y la mandan para que yo sepa de lo que están refiriéndose. Y ya, no haya problema. Vale, pues, Ok, gracias, profe. Vale, entonces nos vemos la siguiente semana. bye. Y con lo que tengan duda, pues me van preguntando en la semana. Sí, profe, gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente.